Pues estamos aquí con el mago Chenkai, figura, eje central y yo creo el mago más representativo, sí, sin cebollazo dirían por ahí, el mago más representativo de la magia en México. Y bueno, estamos aquí, señor, pues acudiendo a usted por su experiencia, sobre todo nosotros los jóvenes que nos hace falta toda la carretera que usted ya recorrió. Y tenía varias preguntas para usted. La primera es, sabemos, así por información biográfica, que empezó a los 12 años, más o menos su carrera artística ya como mago, ya que se empezó a adentrar en esto. ¿Qué fue lo que lo adentró en la magia de lleno? ¿En qué momento de esos 12 años dijo, yo quiero ser mago? No, al revés. Nunca pensé dedicarme a esto, jamás, jamás. Mis ideas eran otras porque yo no sabía que había magos ni que existieran magos. Las me gustaban, sencillamente. Pero por azares del tiempo y de situaciones que me fueron sucediendo, me vi envuelto en meterme a ser semiprofesional. Y esto fue gracias a la televisión, porque me hablaban para que yo actuara. Entonces empecé a actuar al paralelo de estar estudiando. Y finalmente después, al final de cuentas, ya me dediqué al 100% de profesional. Mis inicios fueron lo más sencillo que encontraba y lo más económico, era un paquete de cartas. Lo podía traer en la bolsa, no tenía problemas y no tenía que ocultar nada, sin un paquete de cartas. En la universidad me empezaron a llamar mago. Entonces cuando iba algún maestro, pues obviamente el centro de atención era que les hiciera algunos juegos de magia a todos los demás alumnos, a los compañeros. Y empecé a hacer puro juego de cartas, puras cartas. También vi que había muchos floreos, florituras con cartas. Y me llamaron la atención, me puse a hacer florituras, ensayar florituras y floreos. Hacía ahí, bueno, muchos floreos de los que había yo leído en libros. No había los floreos que existen actualmente, que hacen las cartas, las voltean, no existía eso. Eran todo tipo de floreos, abanicos, pescar la cascada, pescarla con una mano, el acordeón, etcétera, ese tipo de efectos, tenerla en el brazo, recogerla, tirarla, en fin, ese tipo de floreos. Y después, con el tiempo, encontré al mago Frank Lezama, ya falleció, que lo contacté a través de un libro que se llamaba Las Maravillas de la Prestidigitación. Lo conocí después, me invitó a pertenecer a un club de magos, el Club Azteca de Prestidigitadores. Ahí fue donde conocí que había magos. Y en un principio, en el Club Azteca, cada año, en el primer aniversario, segundo aniversario, tercer aniversario, se hacían concursos de magos. En la inauguración fracasé, me cerraron el telón, pero me puse a buscarle y idear cosas que no las había yo visto en ningún lado, así que por la misma necesidad de que no tenía información, en un grupo muy bloqueado, muy cerrado, nadie decía nada de los magos que conocía yo en aquel entonces, y me puse a idear y a buscar mis métodos, mis sistemas de cuestión de palomas. Y así pasaron algunos años concursando en el Club Azteca. En todos me fue muy bien, gané primeros lugares y me engolosiné y supe que había convenciones en otros países. Y en 1960 fui a una convención de la TAM como espectador y dije, yo tengo que entrar a esto. Y en 1961 me atreví muy audazmente a concursar en la TAM, gané, me gustó, y así sucesivamente estuve hasta 1963-64 concursando en la TAM, y ya después supe que había otras convenciones como la IBM, la PCAM, y dije, yo voy a concursar, y a todos voy a concursar, y me fue muy bien a todas, primeros lugares. Y tengo por ahí guardados, están aquí, tengo un mini escenario, ahí están todos los trofeos, son cerca de 25,
hasta que me dijeron, no, ya no puedes concursar, entonces ya es mago para magos. Entonces ya me contrataron para actuar para magos. Y así fue en el mundo de la magia de los clubs, de los grupos de convenciones. Ya seguía siendo magia para magos, o sea, en un acto con unas ideas en cuestión de palomas. Alguna ocasión me contratan para una convención de la IBM, me parece que era en el Queen Mary, que se hizo en un barco que se lo volvieron hotel, sí, sí, sí. y me dijeron, llévate el tigre. No. Como llévate a la paloma y al tigre también, ¿no? Sí, no le entré. Pero actué para magos. Ahí conocí a Doc Henning, que también actuó, que también me dejó desconcertado con algunos efectos que hizo, de ilusiones. Y dije, yo quiero hacer también esto. Me metí a cabaretear. Cabaretear es el centro nocturno, así se le conoce el término que los magos a cabaretear. Y en 1960 o 61 empecé a cabaretear. Todavía estaba en la universidad. Ahí me tuve muchos problemas porque en mi casa no sabía cómo decirles que iba yo a cabaretear, que iba a estar en cabaret. Finalmente me aceptaron y empecé a cabaretear desde esa fecha, desde esos años, donde estuve ubicando los cabarets más importantes que había en ese entonces. El primero fue La Fuente, después fue el Capri, después el Patio, después el Stellaris, y así estaba yo brincando de uno a otro, que eran temporadas de 3-4 meses en cada lugar. Y así pasaron varios años. Y posteriormente la última, digamos, cabareteada que hice, en Marrakech, la última que hice fue en el Hilton, en el último piso del Hilton, ¿no? Y ahí se terminó la época de los cabarets, desaparecieron. La época dorada de los cabarets. Entonces, de esa época dorada para atrás, que podemos considerar que es como de su inicio hacia el auge, conoció muchísimos magos. O sea, fue donde más se relacionó, yo creo, ¿no? Es donde vienen las relaciones importantes de una carrera. De estos magos, ¿hubo alguno que lo influenciara de forma más directa? Definitivo. Sí. Shannon Pollock. Shannon Pollock. Poco hemos escuchado nosotros los más jóvenes, los más verdes, de él. A mí, por ejemplo, el nombre me suena por nombre, pero no conozco su trabajo. Él ¿cómo está la historia? Cuéntanos. Shannon Pollock, la historia se remota, volviendo un poquito de historia, la historia se remota, no tengo la fecha exacta, pero por ahí del año 35, 33, 35, 36. El primer mago que hizo un acto de palomas fue un mexicano llamado Abraham J. Cantú, nacido en Monterrey. Se fue a Estados Unidos, murió en un accidente en una carretera de Chicago, y poco tiempo después surgieron otros magos haciendo un acto de palomas. El acto de Cantú, él vestía de charro, que le ponen charro poblano porque no hay traje real de charro. El acto de Cantú era hablado, me parecía 5 palomas. Fue el primero, esto es quizá desconocido, fue el primero que usaba un aditamento en la ropa, en el zarape, para aparecer las palomas, y fue el primero que tiraba una paloma y que volaba y que regresaba. Okay. Que fue Cantú. Fue el primero y lo hacía con una colipavo, no era la paloma pequeña, la que conocemos, de los magos. Era una colipavo, fue el primero. Y ahorita ya veo que muchos sueltan la paloma y regresan, pero él fue el primero que lo hizo. Y posteriormente surgieron varios magos haciendo un acto de palomas. Ahí hay mucha controversia quién fue el segundo, digamos, después de Cantú. Está el más conocido, desde luego, Shannon Pollock. Shannon Pollock es el máximo conocido, tiene un acto sensacional. Y hay otra controversia de Senor Torino, que también está punteando en esa situación de si fue de los primeros que hizo un acto de palomas, y después surgieron muchos más haciendo actos de palomas. Ok, entonces fue su principal influencia. Eso no lo sabíamos muchos, que el acto de palomas surgió aquí, porque
tenemos ahora la tendencia como jóvenes de pensar que todo lo que nos llega de magia viene predominantemente de Europa, ¿no? O sea, como una tendencia, y de hecho tendemos a pensar que poco se desarrolla aquí, y no está muy claro para nosotros cuál era la tendencia, cuál era principalmente la tendencia de magia que había aquí en México entre los años 50 y los 80. Entonces, ¿qué predominaba en la magia? ¿Predominaba la prestigitación, el escenario? ¿Qué predominaba? Estaba combinado. Yo creo que más predominaba la cuestión de escenario. Había magos de magia de cerca que trabajaban en lugares de los más importantes, de los que yo tengo memoria, no los conocí. Bueno, uno sí, el patio. Había 2 magos ahí trabajando magia de cerca. Uno de ellos era Pepe Gallardo y otro el señor Frank Lezama. Y también Frank Lezama también actuaba en centros nocturnos. Y después, tiempo después, empezó a proliferar un poquito más la magia mucho tiempo después, de magia de restaurante, digamos, por llamar así, donde se presentaban en algún restaurante, algún mago haciendo efectos de cartas. De los que yo tengo memoria, fueron de los primeros, o quizá uno de los primeros, Luis Chiquini, Pepe Gallardo, Frank Lezama, son los 3 que tengo memoria, que sé que trabajaban en lugares de cabarets. Ajá. Y posteriormente ya en restaurantes, pero restaurantes de lujo. Sí, claro, es que el mago es un lujo. De lujo, sí. Sí, claro. Entonces, podemos marcar que como hay una época dorada en la historia de la magia a nivel mundial, la época dorada de la magia aquí en México comprende esa época entre el cabaret, ¿no? Entre el cabaret y los años 40, ¿será más o menos que empezó a salir esto en televisión? No, yo creo que fue un poquito después. Yo creo que fue por los años 60, 62, 60, 59, por ahí así, donde empezaron a aparecer magos en centro nocturno, cabaret, paralelo quizá también haciendo magia de cerca, por esas épocas. Esa época habrá durado unos 70, 80, 90, quizá unos 30 años. Después desapareció prácticamente en el 85. Había uno que otro lugar. Después del temblor, ahí desapareció todo. Los centros nocturnos desaparecieron. Cambió todo el panorama. Hay otra cosa interesante. Por los años, no los vi yo, no me tocó verlos, pero me dicen que por los años 40, 45, 47, vinieron a México grandes magos, muy famosos. De los que tengo nociones que vinieron fue Li Ho Chang, Fu Manchu, que estuvo bastantes años aquí viviendo, hizo varias películas, y Dante. También me han mencionado algunos otros que también vinieron aquí. Copperfield estuvo en el patio también un par de temporadas, recuerdo que... Sí, mi padre trabajaba en el patio, perdón por el paréntesis, era capitán de meseros ahí un tiempo, y le tocó una temporada que estuvo Copperfield aquí en el patio cuando hacía The Floating Rose, por ahí de los años 75, 80. No, nunca trabajaron aquí en el patio. ¿De verdad? Sí, seguro. Ok. Seguro. Sí, porque a mí me habían dicho que en el patio de Amparo Montes se había presentado Copperfield una temporada corta, y de ahí se pasó al Fiesta Americana. No. Una temporada. No, había sido tomado. Porque en el Fiesta Americana, que era el Stellaris, el primero que inauguró el Stellaris, por accidente fui yo. Okay. Porque estaba contratada en un show que se llamaba Beverly Girls, de Norm Nielsen, y él tenía otro contrato que no terminaba, entonces a mí me pidió que si yo lo sustituía, y estuve una semana y días en el Stellaris con el show de Beverly Girls, y ya después ya siguió, continuó con la temporada de Norm Nielsen. Ok. Seguro. Ok, segurísimo. Sí, no es de esas leyendas urbanas que tenemos acá los chavos. No. Que así que nos van contando y nos hacemos las ideas, pero fíjese qué importante es tener la historia en vivo. Sí. Porque luego tenemos ideas, por ejemplo, así como está esa idea de que aquí no se inventa nada, están esas ideas de quién vino, impuso y demás. Una de las ideas que tenemos arraigadas, por ejemplo, es que aquí
todas las técnicas que existen aquí llegaron de otro lugar. Y todas las técnicas que se han innovado, se innovan en otro lugar. Pero, por ejemplo, tenemos un referente muy claro de la magia con palomas, con usted. Sabemos que durante esa explosión de trabajo que hubo en la magia, usted innovó muchas de las técnicas que hay con palomas, creó otras tantas. Queremos saber los jóvenes realmente cuánto ha salido de aquí de México, porque nos sirve de motivación, ¿no? O sea, saber que el trabajo que tenemos aquí puede salir al exterior. ¿Qué nos puede decir de ese trabajo con palomas, que es importante a nivel mundial? Bueno, curiosamente, quiere guardar un secreto y dicen escribirlo. Y es muy real. En 1960, ¿qué sería? 65, 67, no me acuerdo el año. Me pidieron que hiciera una conferencia en Houston, una convención de la Town. Que hicieron mi acto de palomas, hicieron una conferencia de palomas. Y me puse a escribir en inglés un panfletito donde enseñaba varias de mis ideas. Que están ahorita, muchos ya lo han pirateado como propias, pero tengo documento. Y posteriormente me encuentro en una convención de la IBM también en Estados Unidos, a un mago, Ian Adair, inglés, y me pide que si puedo escribir él había escrito un primer volumen de una enciclopedia de palomas, que si podía escribir algo. Y normalmente en la enciclopedia, en ese volumen 2, hablo de volumen 2 primero, cada mago presentaba o exponía algún efecto con palomas. Fui el único que me dedicó un capítulo completo y donde explico muchas cosas, muchas de mis ideas. Y posteriormente me pidió otra vez que hiciera otro capítulo, y en el volumen 4, son 5 volúmenes, en el volumen 4 también escribí otro capítulo de varias de mis ideas. Esas ideas las veo ahorita en cualquier mago. Si me atrevo, puedo decir el 90% de los magos que se ven en YouTube apareciendo palomas son ideas mías. Lo puedo comprobar, Lo puedo comprobar porque está documentado. Ok, entonces, estos documentos, o sea, a la fecha podemos encontrar los libros, los volúmenes, biográficamente por ahí vienen los libros y demás, pero para que no los encuentre, ¿en qué material podemos encontrar sus técnicas de palomas? ¿Dónde podemos encontrar estos trabajos para aprenderlos directamente de la fuente? Estaría interesante. Bueno, después con el tiempo me han pedido de varios lugares de conferencias, que son Colombia, Argentina, ¿dónde más? Estados Unidos, bueno. Y me tomé el trabajo, me ayudaron para hacer después otra, recopilando parte de la información de la primera conferencia. Ya hice en colores con fotografías y demás. Y algunas de esas las se quedan en Argentina, muchas de ellas, esas conferencias se quedan en Argentina, otras se quedan en Colombia, pero son pocos, son pocas comparado, 25, 30 que existen. Y como hay la fotocopia, seguramente debe de haber fotocopias, ¿no? Pero ahí están publicadas algunas de mis ideas, pero donde hay más material es en la enciclopedia de palomas, volumen 2 y 4. Y ahora he buscado yo, tratado de comprar, la tengo, pero he tratado de buscarla y comprarlo, está agotado, no existe. Okay. La última vez que me comentaron que me encontraron en una subasta, creo que costaban $5,000, no, a lo mejor estoy exagerando, eran 5, a lo mejor es 500, se me fue con un cero más, $500, los 5 volúmenes. Sí, que igual esto está autografiado, ¿no? Trae todos los autógrafos pertinentes. Sí. Pues podría ser, fíjese, esta es una pregunta interesante porque nosotros, pues, el accesar a la magia siempre ha sido como con libros, videos, ir dando pasos poco a poco. Ahora actualmente también existe la posibilidad de a veces como integrarse a una sociedad de magos, pero mi pregunta es, ¿esto es concepto nuevo? ¿Es concepto viejo? ¿Existía desde esa época dorada aquí en México más asociaciones? Es decir, nos ha hablado del Club de Magos Azteca, pero ¿existían más o era el único círculo de magos? Era el único.
Anteriormente sé que existía, nunca, no me tocó esa época, había la Sociedad Internacional de Magos, desapareció prácticamente porque al final estaba desbalagado y fue cuando se fundó el Club Azteca de Prestidigitadores y nada más había esa sociedad donde era obligado a que tenía que asistir cualquier mago que viniera del extranjero, tenía que llegar al Club Azteca. Ahí pasaron muchos magos extranjeros, de los que me recuerdo, no son muchos, no me acuerdo, quizá J.B. Bobo, no me vienen a la mente los nombres, pero tenía que llegar allá, no había otro club. Después se fundó el Círculo de Magos Mexicanos, después de los 7 años que se fundó el Club Azteca, que habrá sido en 57, 7, 8 años después se hizo el Círculo de Magos Mexicanos y ya había 2 clubes. Y siguió funcionando hasta que desapareció el Club Azteca por, creo que situaciones del espacio, del lugar, del local, desapareció y nada más quedó el Círculo de Magos Mexicanos. Pasó un tiempo, hubo un receso en el Círculo de Magos Mexicanos, que no había nada. Después se volvió a aparecer, pero ya había otros 2 o 3, 2 grupos quizá, de magos. Pero no había más unidad, había más... Era más coherente, ¿no? Sí. Que yo creo que debe ser la finalidad de cualquier núcleo artístico, tener un eje central, ¿no? Porque yo veo en otros países que llegan los magos y tienen un núcleo central, no solo a dónde responder, sino dónde integrarse, sin una actitud de disolución, ¿no? De yo pertenezco aquí, yo pertenezco acá, hay donde arroparse, ¿no? Sí, el problema aquí existe cuando hay muchos grupos, porque hay antagonismos. Y si se unieran, sería muy diferente. Y con una buena propuesta, ¿no? Con una buena propuesta no de negociar, sino más bien de enaltecer este arte. O promoverlo, porque sí sería interesante eso. Lo veo difícil, porque hay por ahí algún escrito de las historias, creo que es en España, la historia de los clubs o grupos de magos que sean, y todos dicen, todos adolecen de este defecto, y con el tiempo esto va a ir cayendo poco a poco, y efectivamente van desapareciendo. Claro, se tiene que desintegrar. Lo que no está junto tiende a desintegrarse. La unión hace la fuerza. Es una ley natural. Fíjese, esto es como evolutivo, y hablando de evolución, me pregunto yo, la magia, desde que es magia, ha tenido un proceso evolutivo muy, muy marcado. A veces no me lo parece tan claro si evoluciona o devoluciona. Yo creo que la época dorada de la magia aquí es muy importante. Hemos dado pasos del 80 para acá, del 90, ahora en el 2000, que es la época que nos está tocando vivir nosotros los más jóvenes, pero desde una perspectiva más vivida, más clásica. Realmente, ¿cómo ve usted el progreso? ¿Realmente hemos avanzado? ¿Estamos llevando la punta de la lanza en la magia ahora los jóvenes? ¿O ve una cierta involución? Eso es algo que nos preguntamos mucho. ¿Estamos innovando? ¿Realmente estamos mejorando? ¿O estamos decayendo? Porque hay 2 tendencias. Entonces, ¿cómo lo ve usted? Bueno, primero, para mí la magia hay que empezar por la A. Y después la B, etc. Siempre hay que empezar por la A. Hay gente que ha empezado por la E. Entonces, ahorita lo más común es un paquete de cartas, un mazo de cartas. Hay efectos actuales que no había hace muchos años. Hay movimientos que son impresionantes y que si están bien hechos, son indetectables. Y el misterio y la sorpresa que causan con algunos movimientos que se han estudiado por algunos amantes de la magia, conocedores, que han buscado y han encontrado movimientos diferentes, y muchos de esos movimientos, algunos de los jóvenes lo están haciendo, algunos lo hacen muy bien, pero si les preguntas cuál es el charlier, ¿qué es eso? Por poner un ejemplo, ¿no? Es el corte charriel, el corte, hay varios cortes que son básicos, ¿no? Entonces yo creo que no sé si se ha olvidado o no lo saben, y entonces buscan otros movimientos que han visto quizá en video o en internet, o con un mago que se los enseñó con movimientos que requieren mucha práctica, por cierto. Algunos hacen muy bien, pero creo que el proceso es por la
E igual con las monedas, ¿no? Las monedas hay muchos pases y muchos nuevos que han hecho evolución con cuestión de monedas. Uno de ellos que me viene a la mente, por ejemplo, Shotogawa. Lo vi hace años, lo conocí hace años y sus movimientos, dije, me enseñó así, dije, ¿cómo está esto, no? Ya me enseñó cómo lo hacían. Pero también hay ciertos movimientos que no son prácticos, que están hechos y pensados para magos. Entonces, ese movimiento, esos tipos, muchos, los movimientos no están pensados para el público, están pensados para mago, para sorprender a un mago, y también el mago trata de imitarlos o se pone a aprenderlos, pero no son los efectos propios como para un público.